noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Los primeros europeos que se aventuraron por tierras de lo que hoy son los Estados Unidos fueron españoles. Algunos de ellos escribieron páginas tan asombrosas como, por lo general, desconocidas. En los actuales estados de Florida, de Texas, Arizona o California, penaron, guerrearon y murieron unos españoles que se adentraron en lo desconocido para triunfar y para fracasar, que de todo hubo. Muchos de ellos, la mayoría, murieron en el intento. Otros consiguieron regresar, pero ninguno de ellos abandonó. Hoy vamos a conocer algunas de estas historias. En la historia de la exploración del Nuevo Mundo, Florida desempeñó un papel crucial al constituirse la puerta de entrada al continente norteamericano. Por eso es de destacar el descubrimiento de aquella región en la que penetró por primera vez Juan Ponce de León. Ponce de León, que seguramente acompañó a Colón en su segundo viaje, rechazó una vida cómoda como era la que le aseguraba su posición de gobernador de Puerto Rico y emprendió una expedición hacia el norte que le llevaría el 2 de abril de 1513 a tomar posesión para la corona de lo que llamaría la Florida. En adelante, la Florida sería uno de los territorios más sólidamente en manos del Imperio Español, aunque su condición de fronteriza lo mantendría en una zozobra casi permanentemente. Ese sería el primer asentamiento español en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. En su exploración, Ponce de León descubriría además la corriente del Golfo, lo que facultaría grandemente el retorno de las navegaciones desde América hasta España. Un lustro más tarde, Pánfilo de Narváez fue comisionado por el rey y emperador Carlos para tomar posesión efectiva de la región, pero su temprana muerte hizo que fuese uno de los supervivientes de la expedición de Narváez, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien recorriese la costa sur norteamericana entre Florida y Texas, pasando por los actuales estados de Luisiana, Mississippi y Alabama y llegando hasta Nuevo México y Arizona e incluso posteriormente alcanzando el Golfo de California. Todo ello sería anexionado al Virreinato de Nueva España. Con enorme inteligencia, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se ganó la buena voluntad de los nativos, algo nada fácil después de haber combatido contra ellos, además de soportar huracanes, de haber sobrevivido a las acometidas de la climatología y la fauna local y superado un sinfín de contratiempos sin alimentos y las más de las veces carentes hasta de agua potable. Cabeza de Vaca vagó durante 8 años tratando de regresar hasta que, tras un sinfín de aventuras increíbles, pero muy ciertas, finalmente lo consiguió. El relato de Cabeza de Vaca cautivaría a Hernando de Soto, un hidalgo extremeño que partió también a la Florida en 1539 en una expedición muy pertrechada que pretendía descubrir la existencia de alguna ciudad y la evangelización de la región. Marchando siempre hacia el norte, los expedicionarios de Soto cruzaron Georgia, las Carolinas y Tennessee. En el curso de su exploración tuvieron que batallar contra los nativos, a los que derrotaba pero que le infligían pérdidas inaceptables. Vagando por zonas septentrionales a las que todavía no se había llegado, el 8 de mayo de 1541 avistó el río Mississippi, siendo la primera vez que lo hacía un europeo. Casi un año más tarde, y tras haber explorado Arkansas, Oklahoma y Texas, murió Hernando de Soto a orillas del río que descubriera y sin que él le diera más importancia. Con las de Ponce de León, Cabeza de Vaca, Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto comenzaban las primeras expediciones de lo que habría de ser una larga historia de conquista y exploración del territorio de lo que hoy son los Estados Unidos de América. Y tenemos esta noche para hablar de este tema con nosotros a don César Cervera Moreno, periodista del diario ABC, que se ocupa de su sección histórica, que es, puedo afirmar que una de las mejores, si no la mejor, de la prensa española. Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches, sí, muchas gracias. Autor del libro Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España. Aquí lo vamos a dejar, en efecto, para que lo recoja la cámara, un libro que verdaderamente merece la pena. Bueno, don César, empezando por algún sitio, pues empezamos por donde empezaron los españoles, por la Florida, al que dieron nombre Ponce de León. Bueno, no se sabe muy bien por qué, sino por una razón religiosa, por haber sido descubierta en la Pascua Florida, por haber tantas flores. Bueno, lo primero que hay que entender es que lo que llamamos la Florida española no tiene nada que ver con el estado actual de la Florida. Era un espacio, eso, precisamente una entrada al continente, un espacio que acaba recorriendo parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, o sea, no solamente el estado de Florida. Y bueno, es cierto que lo más lógico que nos lleva a pensar es que Florida, le dan el nombre de Florida por la vegetación tan densa de este territorio. Pero bueno, parece ser que más bien el nombre viene de que ellos llegaron en primavera, llegaron en Semana Santa y se le dio el nombre de la Pascua Florida. Deriva de esa fecha, ¿no? De que coincidiera su llegada. 2 de abril del 1513 parece ser, ¿no? Bueno, hay una cierta controversia que a veces, esto es como las modas que van y vienen, ¿no? A veces se dice que en la exploración española
en estas tierras singularmente de Norteamérica pues tuvo mucho que ver la leyenda de El Dorado, de las ciudades de Cíbola, por ejemplo, la Fuente de la Eterna Juventud, concretamente en la búsqueda de la Florida. En su opinión, ¿cuál sería el papel que desempeñó este tipo de leyendas? Bueno, pues hay que entender que era algo fundamental. Los conquistadores, cuando emprendían las aventuras que emprendían, lo hacían como empresas privadas. O sea, el rey les daba una serie de licencias para recorrer estos territorios, donde estaba comprendido todo lo que podían recorrer y cuánto podían declarar en nombre del rey, pero en verdad todo jugaba de su propio bolsillo, todo corría de sus gastos. Entonces hay que comprender que la propia corona es la primera que está interesada en que corran rumores como El Dorado, como las ciudades de Cibala, para que los propios conquistadores, que en la mayor parte de las expediciones moría más del 50% de las personas, de los integrantes, en el caso de que se terminara la expedición. Bueno, pues hay que entender que la corona está muy interesada en que corriera el oro, ¿no? Que corriera el rumor de que hay oro detrás de esto para que la gente se apuntara a expediciones que eran completamente inciertas. Bueno, hoy cogemos el mapa y empezamos a ver por dónde llegaron los españoles, empezamos a ver los primeros asentamientos en lo que hoy es Nuevo México, Arizona, Texas, Florida también, claro. Bueno, y lo situamos en un mapa que ya conocemos, pero para aquellos hombres era adentrarse absolutamente en lo desconocido, era adentrarse en unas tierras de las que ignoraban lo que se iban a encontrar media legua más allá, ¿no? Verdaderamente había que ser de una pasta muy especial para enfrentar estas cosas, máxime como, tal y como acabas de decir, la mitad de los expedicionarios estadísticamente jamás regresaban. Sí, bueno, yo precisamente lo llamo en el libro superhéroes por destacar esas habilidades sobrenaturales que tienen algunos de ellos. Cuando decimos que Cabeza de Vaca recorre 18.000 kilómetros de lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, increíble, hablamos de un superhombre, vamos. Y lo que hay que comprender también es que todos estos personajes, todos son hombres de frontera. No es casualidad que sean extremeños y sean andaluces, porque son gente muy curtida, gente que no tiene ningún problema en adentrarse. Viene en adentrarse en lo desconocido completamente. A mí, personalmente, lo que más me llama la atención de la aventura, por ejemplo, de Pizarro, y que tienen en común todos ellos, es que ninguno de ellos da la sensación de tener un plan preconcebido, ¿no? Ellos simplemente es como una huida hacia adelante, ¿no? En el caso de Pizarro, por ejemplo, él deja atrás un montón de deudas, él va dejando al gobernador enfadado con él, el propio Hernán Cortés también tiene al gobernador enfadado, o sea que no puede retroceder. Entonces lo único que les queda es seguir hacia adelante, ¿no? Entonces esos son hombres de otra pasta. Vamos, es como el tópico de los toreros, ¿no? Que están hechos de otra pasta. Sí. Bueno, pues la de estos emprendedores, porque realmente son auténticos emprendedores. Cuando se dice que España no tiene emprendedores, bueno, habría que remontarse a todos ellos, que son verdaderos empresarios, pero empresarios a lo bestia. Que se lo jugaban todo, no solamente su dinero, es que se jugaban la vida. Totalmente. Las empresas que llevaban a cabo, el otro día hablábamos aquí precisamente de Menéndez de Avilés, por ejemplo, ¿no? Cómo fletaba él su propia armada, ¿no? Sus propios buques. Has citado antes a Cabeza de Vaca, que es uno de los personajes, en fin, más subyugantes de toda esta gente, un tipo dando vueltas por ahí durante 8 años que enfrentó muchas veces la muerte, auténtica mala suerte en muchos casos, en otros por el contrario se vio muy favorecido y sobre todo fue un tipo capaz de tirar de su ingenio para sobrevivir. Bueno, en el relato que él cuenta de los 8 años que él vive esclavizado y perdido en lo que es Florida, pero también Texas, también California, en el relato que cuenta llevan los filólogos y los historiadores estudiándolo durante siglos porque parece tan inverosímil lo que está contando. Nos está contando que llega a realizar una operación a corazón abierto, nos está contando fauna que no habían visto los europeos hasta ahora. Realmente nos asombra su vida tanto que nos resulta irreal. Decían, me recuerdo una película ahora mismo, una película de superhéroes que decían, vivimos unos tiempos tan mediocres que nos resulta imposible imaginar que haya gente tan increíble en otros tiempos. Y es verdad, en el caso de Cabeza de Vaca nos resulta inverosímil, vamos. Verdaderamente él, por ejemplo, cuenta cómo curaba rezando y aquello impresionaba a los indígenas que recibían pues, bueno, los beneficios de aquellas oraciones y que efectivamente Cabeza de Vaca dice que en muchas ocasiones eso funcionaba por lo menos para ayudarle a él a efectuar aquellas operaciones con un mínimo de eficacia, ¿no? Sí, ¿no? Y en el caso de Cabeza de Vaca hay que comprender que él llega a un territorio donde no conoce ninguna de las lenguas y sale de ese territorio conociendo las lenguas, habiendo ejercido de comerciante, pero también habiendo ejercido como de curandero, con unos medios bastante precarios en el caso de la medicina, porque bueno, él tampoco tenía conocimientos. Realmente lo abonaba todo a la oración, ¿no? Lo cual a los propios indios les causaba auténtico asombro, ¿no?
cómo curaba las heridas con la oración. Obviamente, ¿no? Y uno de los que no logró volver fue precisamente uno de los compañeros de expedición, Pánfilo de Narváez, que se ahoga en un naufragio, en una tormenta en el Golfo de México, tratando de regresar precisamente a Nueva España, ¿no? Quizás su destino es uno de los destinos más paradigmáticos de todos, no solamente su destino en cuanto a su final, sino también su peripecia en conjunto. Sí, él verdaderamente había tenido una vida que habría que alistarlo junto a los perdedores de la historia, ¿no? Es un personaje que ya había fracasado en su intento de capturar a Hernán Cortés. Él podía haber capturado a Hernán Cortés, frustrar el plan de Hernán Cortés. Él había sido enviado por el gobernador de Cuba para frenar a Cortés. No lo consigue. Cortés le mantiene durante un tiempo en prisión. Y curiosamente él, a pesar de haber estado tanto tiempo con Hernán Cortés, no aprende nada de cómo Hernán Cortés abre paso por México. Hernán Cortés abre paso por México aliándose con tribus que están enfrentadas al Imperio Azteca, que el Imperio Azteca es una auténtica máquina de sacrificios y de muerte. Y Hernán Cortés consigue colaborar con estas tribus y enfrentarse al Imperio Azteca, si no hubiera sido imposible que tan pocos hombres. Y Narváez es todo lo contrario. Narváez no llega a comprender esta importancia de colaborar, va sembrando el caos por donde va pasando, y es todo lo contrario. De hecho, la Florida se tarda probablemente tanto en explorar y en conquistar, tarda tanto tiempo, posteriormente a su paso, que probablemente la causa sea esto, ¿no? Lo que él va sembrando. La brutalidad de Pánfilo de Narváez, que Cabeza de Vaca, entre otras cosas, es una de las cosas, es algo en lo que se fija precisamente para no incurrir en eso, porque... Sí, no hay que olvidar que Cabeza de Vaca, durante un buen parte de esos años, donde permanece con los indios, permanece esclavizado, pero a pesar de ello, él nunca guarda ningún tipo de rencor a la esclavización de los indios, sino todo lo contrario. Él, cuando ya se encuentra casi cerca de la frontera con México, casi por fin de vuelta a casa, Ulises está a punto de llegar a casa, se encuentra con unos españoles esclavistas que intentan esclavizar, capturar a varios de los indios con los que iba Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca se interpone entre ellos y dice que no hay que esclavizar a los indios, a pesar de que él había vivido mucho tiempo esclavizado. Que es básico y fundamental comprender aquella labor que en muchos casos era una labor de auténticos liberadores, y ha estado perfectamente citado el caso de Hernán Cortés, en el que Hernán Cortés se impone en definitiva porque tiene la capacidad política, más que militar todavía, que no es decir poco desde luego, para presentarse como un liberador de esos pueblos, superhéroes del imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron a España, mito y realidad, editado por la Esfera de los Libros. Don César, muchísimas gracias por estar con nosotros, tiene tantos capítulos y tan interesantes que volveremos a tratar algunos de los capítulos de este libro. Encantado. Si usted tiene a bien acompañarnos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, don César, y a todos ustedes. Igualmente, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.